Vamos a ir a la lección número 18. Me regresó a la 17, no sé por qué, pero permítame que vamos a correr para regresar a la 18. Aquí está. Lección número 18 es abundar en las virtudes del cristiano. Como subtema, responsabilidad de añadirle a la fe. ¿Qué podemos añadirle a la fe? ¿Qué nos enseña Pedro? ¿Qué estaba tratando de transmitirle a estos destinatarios o hermanos a los que les escribe originalmente? Bueno, retomando un poquito lo que hablábamos acerca de el conocimiento y del crecer, se le estaba llevando a estos hermanos de la fe a poder crecer y tener una fe firme para cuando se enfrentaran al fuego de la prueba. Y como lo decíamos, entrando un poco a la historia, a lo que estaba sucediendo en ese tiempo, en el contexto original, pues estaban dándole muerte a nuestros hermanos, a los hermanos en la fe, estaban incendiándolos de manera literal, los enterraban en una estaca y los paraban, los ponían como antorchas. Entonces, tenían que tener una fe realmente firme, y cuando hicieran la decisión de seguir al Señor Jesús, saber a lo que se estaban enfrentando, que era, algunos han dicho que era como su declaración de fe, el seguir al Señor Jesús. Pero eso no descarta o no distrae al apóstol Pedro para poder hablarle a los cristianos y decir que tienen que seguir creciendo, y tienen que mostrarse esas características o dones o gracia. Cuando hablamos de gracia, hermanos, aunque sea repetitivo, y me disculpo si les suena muy, o sea, que repita algunas cosas varias veces, pero es que la gracia no solamente, la gracia de Jesucristo es suficiente. Eso lo leemos y lo entendemos, es suficiente, pero tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo. Cuando hablamos de la gracia, hablamos que la gracia nos salva, pero también nos capacita, o sea, nos da el poder. Cuando leemos Hechos, los encomendamos a la gracia, que la gracia los acompañe. Nos referimos al poder de Dios que nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana. ¿Cómo? Bueno, estás pasando por alguna enfermedad, te acercas a Dios. Estás pasando por persecución, te acercas al Señor. Te da el poder para vivir tu vida cristiana. Un ejemplo, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, los azotaron, los encadenaron. La gracia estaba actuando ahí en ese momento. ¿Qué hicieron ellos? Cantaban himnos, estaban ellos mostrando el gozo. Cuando fueron azotados Juan, Pedro y Juan, ellos se sintieron orgullosos de haber sufrido por causa del Señor Jesús. Ahí estaba actuando la gracia, dándoles el poder y capacitándolos y diciéndoles, no se quejen, es un privilegio poder sufrir por causa de Cristo. ¿Se acuerdan de Moisés? No, Señor, no me van a creer. ¿Quién eres tú? ¿Por qué mejor no escoges a otro? Pero cuando llegó el poder de Dios, lo capacitó, lo envió a Egipto. Fue el hombre que Dios usó para sacar a su pueblo, más de 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Eso lo hace la gracia, eso lo hace el poder de Dios. Entonces nos ayuda, nos prepara, nos enseña a vivir la vida que nos tenga que tocar por creer en el Evangelio y por creer en el Señor Jesús. Si estamos pues en momentos de prueba y de lucha, hermanos, encomendémonos a la gracia que nos ayude a salir victoriosos por lo que estemos pasando. Entonces,
ahora con esta introducción podemos hablar acerca de que debemos abundar en estas virtudes. El cristiano debe abundar en estas virtudes. Y el título de sus Biblias habla de la responsabilidad de añadirle a la fe que, bueno, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, no debemos ser perezosos, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Que el apóstol Pablo decía, les voy a mostrar el camino más excelente, que es el camino del amor, debe ser la virtud más grande en el cristiano, que es lo que nos mostró el Señor Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, la resurrección y la promesa de venir por su iglesia, por su esposa, por nosotros. Ok. Miren, la fe es la raíz de la vida cristiana. Las obras son el fruto de la fe, o para emplear otra analogía, la fe es el fundamento sobre el cual edificar el edificio de el amor. Como dijo, habla Juan Wesley, nuestra diligencia es seguir el don de Dios y es seguida por un acrecentamiento de todos sus dones. Cuando hablamos de el acrecentamiento, estamos hablando de, en el contexto cristiano, el acrecentamiento de dones se refiere al desarrollo y fortalecimiento de los dones espirituales que Dios otorga a los creyentes, solo a los creyentes, a los que verdaderamente se han arrepentido y han nacido de nuevo, y a los que se les va a pedir cuentas por cada uno de los dones y talentos que se les ha dado. Estos dones son habilidades especiales dadas por el Espíritu Santo para edificar la iglesia y servir a los demás. Entonces toma relevancia cuando hablamos de sobre el cual edificar el edificio del amor. Estamos hablando de la iglesia. Y tú y yo somos parte importante de esta edificación. Te ha dado Dios dones. Ok, ¿cómo los ministro? Debo ministrarlos con diligencia y con amor. ¿Tengo algún don para edificar a la iglesia? Debo tener el amor para poder compartirlo. Porque si te lo ha dado Dios, no te lo ha dado para tu propio provecho. Te lo ha dado para el provecho de nuestro hermano, para el provecho de nuestro hermano, para la edificación de la iglesia. Cuando predicas o cuando ministras, ¿a quién le das la gloria? No a ti, a Dios. Y Dios bendice a tu hermano a través de lo que el Señor mismo te ha dado. Pero entonces tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un fortalecimiento de los dones que Dios nos ha dado. Y sabemos que a través de su gracia, del Espíritu Santo, Él reparte a cada uno como Él quiere. Él es el que da y Él es el que reparte. Nos da esas habilidades especiales dadas por el Espíritu Santo para edificar, para que crezcan, para fortalecer a nuestros hermanos. Pero dice edificar la iglesia. ¿Y qué más, hermanos? A muchos no les gusta, pero es servir a los demás. Debemos servir a los demás. El Señor Jesús, y es algo que no vamos a cansarnos de decirlo, es nuestro ejemplo. Él dijo, yo no he venido para que me sirvan, he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ok, lo llevó a la práctica, sí,
entregó su vida por ti, por mí, nos rescató y ahora nosotros tenemos que también servir a los demás, pero a veces queremos que los demás nos sirvan. No es que yo ya soy el santo graduado del Instituto Bíblico. Al contrario, a más conocimiento, hermanos, debe haber mayor servicio en nosotros. Si no, pregúntenle a Moisés, Señor, tú me has dicho que yo saque a este pueblo, pero tú no me has dicho a quién enviarás conmigo. Y miren, el Señor no envió a ningún chalán, no envió ni a un ángel. El Señor dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios le dio a través de la gracia todo lo que Moisés necesitaba, pero Dios lo acompañó. Su presencia de noche, su presencia de día, se manifestaba en el tabernáculo de reunión, les daba el alimento, les dio el calzado, les dio la ropa, les dio todo lo que necesitaban. Pero sobre todo lo puedo decir en un comentario personal a Moisés, porque le dio el llamado y dijo, yo estaré contigo. Y esto se lo repite a Josué. Yo voy a estar contigo, Josué, como lo estuve con Moisés. No me recuerdo cuál es la traducción, pero dijo, yo no te voy a fallar y tampoco te voy a desamparar. Entonces, si este Dios, si este Señor Todopoderoso nos ha dado dones y nos ha dado talentos, debemos ponerlo al servicio de los demás. Si no, piensen en Dios, no solamente pensando en la persona del Señor Jesús, sino que estaba haciendo Dios al pueblo. Sí era el Todopoderoso, pero estaba sirviendo, porque estaba protegiéndolos de día y estaba protegiéndolos de noche. Se puso al servicio del pueblo. Analicémoslo. Hoy se nos ha dado el Espíritu Santo para acompañarnos y ayudarnos a crecer, a edificar y a servir a los demás, hermanos. Entonces, la palabra añadid significa suplir o sobreagregar. La palabra añadid, suplir o sobreagregar, viene de un término compuesto que significa unir a, proporcionar una cosa después de otra, de modo que no quede un vacío o un abismo. ¿Qué ha hecho el Señor? Nos mantiene completos. En el Señor somos completos. En nosotros, si tenemos al Señor, no hay ningún vacío y no hay ningún abismo. Bueno, Pedro nos insta a agregar una cosa a otra en un hermoso orden, hasta que el coro, se usa esta definición, está completo y la vida cristiana esté plenamente equipada con toda virtud y cada gracia alcanzada ayuda a llevar a la perfección las otras gracias, como dice el mismo versículo. Añadid, dice, añadid a vuestra fe virtud. Hay un orden perfecto. A la virtud, conocimiento. Es un orden. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Que es lo más importante y se nos ha dicho que si no tenemos amor, somos como metal que resuena, nada más. Y se acuerdan que se lo decía el apóstol Pedro a la iglesia de los Corintios, que estaban llenos
Estaba llena esa iglesia de dones y virtudes. Y pueden estar llenos, pero si no tienen amor, no sirve de nada. Ok. Bueno, cuando hablamos de virtud, significa excelencia, coraje o bondad moral. Es el valor acrecentado en el cumplimiento del deber cristiano. Es poder moral desarrollado al permanecer fieles a la prueba. Por eso debemos ser fieles al Señor y permanecer fieles en la prueba. El paso siguiente en el ascenso de agregar conocimiento, el conocimiento de Dios de las cosas divinas en general. Esto es, cuando agregamos conocimiento, estamos hablando de sabiduría moral que viene como resultado de vivir por la fe. Y a esto se agrega templanza, que es el dominio propio, tanto interior como exterior en el uso de todas las cosas lícitas. A esto se agrega paciencia, ¿sí? Estamos hablando de dominio propio. Si yo soy un hombre que carece de toda paciencia interna y externa, quiere decir que no estoy siguiendo el orden y por lo tanto no puedo llegar yo a la paciencia porque no tengo dominio propio. El dominio propio va a dar paso a la paciencia. Por eso dice, a esto se le agrega la paciencia. Si no lo habían pensado de esta manera, hay un orden de crecimiento, hay un orden en las virtudes que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, paciencia, que en el idioma original significa firmeza en la fe durante la prueba y el sufrimiento. Y fíjense bien cómo se define y qué significa. Firmeza en la fe durante la prueba y el sufrimiento. ¿Qué les estaba transmitiendo Pedro a ellos? Manténganse firmes. Sí, van a tener pruebas y es cierto, van a sufrir. Nosotros hoy tenemos que investigar el significado y pensar, acercarnos al pensamiento original de los escritores y qué querían transmitirle a estos hermanos para que nosotros podamos llegar a esta aplicación. ¿Qué era lo que quería? Bueno, estamos pasando por alguna prueba, cómo debemos de mantenernos firmes en la fe, firmes durante la prueba y el sufrimiento. Y cada uno de nosotros puede estar sintiendo el sufrimiento o tal vez más agudo o más grande, pero el Señor es el mismo. Juntamente con la tentación o la prueba, el Señor va a darnos la salida y nos va a ayudar a soportar. Entonces, si el Señor nos ayuda a crecer en el dominio propio, al dominio propio se le va a agregar la paciencia. Confiemos en el Señor, que Él nos ayudará a ser fieles durante la prueba y el sufrimiento, porque ejemplo tenemos de parte del Señor. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no lo saben, y los perdonó, y fue derramada la sangre, y se mantuvo firme el Señor Jesús, dándonos ejemplo de que debemos de ser así. Muy bien. Bueno, sigamos adelante. Miren, todo proceso puede llegar a una perfección cuando el afecto fraternal o al afecto fraternal se le agrega el amor, que viene siendo el ágape. Bueno, se manifiesta a través de la comunidad cristiana, se manifiesta a través de Dios y de Dios a toda la humanidad. Nosotros debemos aprender a amar a Dios cada día.
Y también, como dijo Jesús, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si pasamos por la fe, se le agrega esta virtud, se le agrega el dominio propio, se le agrega la paciencia, lo que más se le debe agregar es el amor, para que pueda decir que tu proceso ha llegado a una madurez donde el amor puede perdonar porque has sido capacitado para amar. El amor perdona y el que perdona, hemos aprendido, es porque ama. Y ejemplo tenemos. El Señor, Dios, nos amó y nos perdonó. Y al perdonarnos, nos mostró su amor. Muy bien. Resultados de añadirle a la fe. Muy bien. Bueno. Pedro insiste en que si estas cosas están en vosotros y abundan, se producirán cuatro resultados. Estos pueden ser denominados las bendiciones del crecimiento de la gracia. Estos pueden ser denominados las bendiciones del crecimiento de la gracia. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, van creciendo, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es mejor, hermanos, como dice el punto número 1, estamos hablando del aumento de la fructificación. Es mejor estar dando frutos que estar de ociosos. No estaremos ociosos. Estamos hablando de las bendiciones del crecimiento de la gracia, aumento de la fructificación. No estaremos ociosos, lo que significa estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que quiere decir que si hay aumento de la fructificación, conoceré todavía más al Señor y vamos a ser fructíferos, no estériles, no ociosos. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El punto 2 habla de una perspectiva constante que nos capacita para ver lo lejos. Entonces, nuestra vista no está corta, sino que aprendemos a aceptar la voluntad de Dios porque somos constantes en la búsqueda del conocimiento y del crecimiento de la verdad. Llegamos al conocimiento de la verdad. No somos de vista corta, que no alcancemos a ver los planes del Señor. Ciertamente dice que sus pensamientos son más que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos, pero a través de la revelación de la Biblia se nos enseña qué es lo que quiere Dios para el mundo, para la iglesia, para nosotros. A través de el ser constantes, nos capacita el Señor para ver a lo lejos, para comprender sus planes, para aceptar su perfecta voluntad, buena, agradable y perfecta. Versículo, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, perdón, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque vamos a tener el conocimiento de Dios, pero nos dice que al hacerlo vamos a ser firmes, vamos a ser fieles en cuanto al llamado y el privilegio o la bendición de haber sido escogidos por el Señor para ser parte de su pueblo, para ser parte de su iglesia y para realmente estar agradecidos con esta bendición de decir, el Señor me ha hecho parte de su pueblo.
que antes no tenía esperanza, pero hoy tengo esperanza, que antes estaba en tinieblas, hoy estoy en luz, que antes no entendía quién era yo, pero ahora sé quién soy en el Señor. Me ha hecho rey, me ha hecho sacerdote para el Señor. Somos reyes y somos sacerdotes, somos su especial tesoro, su nación santa. De esta manera, bueno, procuramos hacer firme nuestra vocación y elección, pero nos da el consejo, ¿no? O el fin, el propósito, haciendo estas cosas, todo lo que ya mencionamos del principio, no caeréis jamás. O sea, no nos apartaremos del Señor. Busquen por favor en sus Biblias, segunda de Pedro 1:10 en la nueva traducción viviente, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Ok. Fíjense cómo dice en la nueva traducción viviente. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Palabra de Dios para todos. Hermanos, Dios los llamó y los escogió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. Bueno, debe haber un esfuerzo de mi parte y debo demostrar que realmente Dios me ha llamado. Debo tener ese llamado por privilegio y bendición y que Dios me ha escogido en Cristo Jesús, que soy algo especial dentro de este mundo, que soy especial para Dios, la niña de sus ojos. Somos su especial tesoro, hermanos. Entonces, en esta traducción de la palabra de Dios para todos, se nos dice que en ti y en mí debe haber el esfuerzo por demostrar en nuestra vida que hemos sido escogidos y hemos sido llamados para no caer. De esta manera me puedo identificar con Dios. Dios le dio la fuerza a aquellos hombres o héroes de la fe para llevar a cabo el propósito en sus vidas, la tarea que se les había dado y que hicieron todo como Dios se los había pedido. Entonces, no somos nosotros la excepción. Si hacemos estas cosas, no caeremos, nunca caerán, jamás caeremos, hermanos. Entonces, hagamos lo que el Señor nos está pidiendo. Número 4, pero el 3 habla de la perseverancia, ¿no? Permítame que me lo tapé con. Bueno, una segura perseverancia, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, el punto 4 habla de una prometida promoción. Estamos hablando de las bendiciones del Señor, ¿sí? Estamos hablando de un crecimiento, de las bendiciones del crecimiento de la gracia, el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que esto es muy eh, elemental y fundamental y también es base para nosotros saber que tenemos esta promesa de parte del Señor. Entrad, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque lo conocimos. En tu nombre hicimos esto y esto y esto. Echamos fuera demonios, hablamos en tu nombre, pero ¿qué dice? Nunca los conocí. Y qué importante es el conocimiento y el crecimiento del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra relación. Saber quién es Dios y qué nos ha prometido. Bueno, estar algún día en el reino eterno de nuestro Señor, una entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y habla de una amplia y generosa entrada.
que ciertamente al estar en este mundo, Jesús dijo, hay una puerta estrecha y hay una puerta, bueno, pequeña y una grande, para ser más claros, una fácil y una difícil, dependiendo a quién sirvamos y cómo estemos viviendo. Puede ser ancha para los placeres del mundo, pero puede ser difícil entrada para aquellos que están haciendo la voluntad del Señor. O sea, es una decisión muy pensada, pero con el privilegio de que tú y yo hemos sido escogidos y hemos sido llamados. Aunque para el mundo le sea difícil o imposible por su manera de vivir, nosotros, siguiendo los consejos y el ejemplo de Jesús en las Escrituras, tenemos una entrada segura al reino de nuestro Señor. Bueno, el, el premio máximo para la vida tuya y mía, ¿sí? A través de crecer en el Señor, pues es la bienvenida, una bienvenida personal que nos dará el Señor para entrar a su reino. Nada más pongamos en orden estas imágenes que el Señor nos da cuando dice, entren benditos de mi Padre. ¿Qué hace? Nos está dando una bienvenida o nos dará una bienvenida personal, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro mediador. Nos dará esa bienvenida para entrar al reino de Dios. Y considero que, bueno, sí es una bendición porque el mismo Señor nos estará dando la entrada. Y enfatizamos en lo que dijo en San Juan capítulo 14. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Bueno, para terminar, quiero compartirles, vamos al capítulo número 3, se los voy a leer en la nueva traducción viviente, del versículo 11 al versículo 18, para reforzar esto en nuestra vida cristiana. Nunca perder la esperanza y saber que el retorno del Señor, la segunda venida del Señor Jesucristo está cerca. Entonces, en la nueva traducción viviente, segunda de Pedro 3, del 1 al 18, dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Nos da el consejo, ¿verdad? Signos de admiración. Debemos de llevar y debemos de estar viviendo una vida santa, pero también habla de una obediencia a nuestro Dios. Y aquí surge la pregunta, ¿estamos viviendo vidas santas? ¿Estamos viviendo en obediencia a nuestro Dios? No solamente podemos decir, no, es que sí estoy en una vida de obediencia, también tiene que ser una vida santa. No podemos decir, estoy viviendo una vida santa, pero si no estoy viviendo en obediencia, no es completa. Completa es vivir una vida santa, consagrados y dedicados para Dios, pero también en obediencia. Y recuerden que cuando hablamos de estos temas, cuando se habla de ignorancia, no se habla de desobediencia, se habla de rebeldía. Y claro, el rebelde está en desobediencia, pero no en ignorancia. Entonces, ahora que conocemos esto, estamos más comprometidos más a vivir vidas santas. ¿En dónde? En nuestro pensamiento y en nuestro corazón, o sea, en todo nuestro ser. Una de las hermanas que conocemos dice, debo aprender a callar mi boca, pero también debo aprender a callar mis pensamientos, porque puedo callar mi boca, pero puedo estar pensando muchas cosas. Entonces, aprendamos a llevar una vida santa y una vida de obediencia a nuestro Dios.
12. Esperar con ansias el día de Dios. Vivir una vida santa y vivir una vida en obediencia a Dios, a esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. 14. Por lo cual, queridos amigos, hermanos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que Dios mira, ¿verdad? Lo cantamos, lo leemos, Dios mira el corazón y esto lo aprendimos a través de la vida de David, cuando pues Dios habla a través del profeta que iba a ungirlo a través de Samuel. Dios mira el corazón, porque podemos decir, no, es que Dios sabe mi vida, conoce mi vida y con eso basta. Pero bueno, aquí no está hablando de una perfección y no es poder decirlo una excusa, sino que está diciendo que debe haber un esfuerzo en ti y en mí. Hagan todo lo posible. Lo imposible lo hace Dios, pero nosotros debemos hacer todo lo posible porque vivamos vidas que den testimonio para honrar a Dios, una vida pacífica, que sea pura e intachable a los ojos de Dios. Pero dice, mientras esperan que estas cosas sucedan, ¿sí? Mientras esperamos, tenemos que vivir como personas que han sido llamadas y escogidas por el Señor. Versículo 15. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios, fíjense lo que dice Pedro, si para él era difícil, ahora si nosotros no estudiamos ni oramos, pues más. El apóstol Pedro dice, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. 8:18, y con este terminamos. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Si hay algo en lo que debemos de crecer, hermanos, es en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está aplicado lo que definíamos de gracia. Es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. En ello debemos nosotros de crecer. Hasta aquí terminamos la lección número 18 y terminamos pues esta materia.